Entonces, hoy por hoy estamos trabajando de forma importante en abarcar el ataque cerebrovascular de forma integral. Entonces, lo primero es entender que si bien el ataque cerebrovascular o ACV, como lo reconocemos, ya está identificado como una urgencia neurológica, lo que se siente no solamente acá en las en Asia, en África y en todo el mundo, es que cuando vemos que hay una hemorragia, como que decimos, ah, bueno, no es isquémico, no hay trombectomía, no hay trombolisis, y quedamos como de manos cruzadas. Y la idea es que también tenemos que trabajarle y también tiempo y cerebro para la hemorragia. Y algo que es súper importante es que en general, dentro de las estrategias que utilizamos para evaluar a los pacientes con ACV, pues todos ingresan con una sintomatología que es evaluada y entran usualmente dentro del código ACV. Entonces, estos pacientes se van a beneficiar de todo el trabajo que ya se ha realizado para infarto cerebral, y todos estos pacientes, si bien representan hasta una quinta parte de todos los ACV, como vemos acá, hasta el 30% en algunas series epidemiológicas de algunos países podrían también ser hemorragias intracraneales, que digamos que es como el representante grande dentro de los ACV hemorrágicos. Y hay un dato que es súper importante por lo cual debemos correrle al ACV hemorrágico, y es porque la expansión del hematoma se va a presentar en 1 de cada 3 pacientes, y este va a ser un predictor de discapacidad, de disfuncionalidad y de muerte. Y hasta la mitad de los casos en los pacientes que vienen con anticoagulación. Y hoy entendemos que nuestra población pues tiene un acceso mucho más amplio a indicaciones de anticoagulación, por lo tanto, cada vez nos vamos a enfrentar a una población mayor con ACV hemorrágico. En las últimas décadas, la incidencia y el compromiso del ACV isquémico viene disminuyendo cuando es intervenido de forma protocolaria y de forma estándar, cosa diferente que ocurre con el ACV hemorrágico. Y aquí entra también una parte importante, y es lo de la discapacidad funcional y cognitiva, que es mucho mayor en el ACV hemorrágico que en el isquémico. Si a veces sentimos que estamos un poco cortos con la post-ACV, dígase espasticidad, dígase el tamizaje y la intervención cognitiva, imagínense ahora esos pacientes que no pasan por un manejo estándar y protocolarizado como es el ACV hemorrágico. Y lo otro que es súper importante es que si no hacemos intervenciones tempranas, vamos a tener una mortalidad que es cercana al 40% al primer mes, a los 30 días, y es mayor al 50% al año. Y esto es mucho mayor pues, en el ACV hemorrágico, como todos reconocemos. Y hay también una parte importante, que es lo que también pues, estamos trabajando isquémico y para infarto como tal, y es cómo podemos impactar en calidad de vida y cómo podemos tener mediciones de PROMS en los pacientes. Entonces la idea es que, como ya entraría el hemorrágico, pues la idea es que entremos con TOA. Otra cosa que es súper importante es también nosotros posicionarnos con respecto al resto del mundo. Entonces, por incidencia, realmente no estamos tan mal si nos comparamos con otros países del sur global. Pero lo que sí es claro es que aún así, la mortalidad de nuestros pacientes en Colombia sigue siendo muy alta comparada con si tuvieran medidas estándar como protocolos o de atención o códigos ACV establecidos en nuestras instituciones. Y lo otro tiene que ver con la discapacidad ajustada por años de vida, que también, si bien no es tan alta como en otros países, pues algo que nos ha llamado la atención últimamente es que tenemos una tasa de natalidad, tenemos una población que es mayor, que hay una esperanza de vida mayor, por lo cual tenemos una población potencial que va a usar anticoagulantes mayor, y esto en últimas va a desencadenar que tengamos más ACV hemorrágico, que es lo que se espera a futuro. Hay otra cosa que es súper importante, y es que a veces cuando nos llega el paciente nosotros decimos, bueno, pues probablemente ese paciente es de origen hipertensivo, es una enfermedad de pequeño vaso tipo 2 o aterosclerótica, y si bien por estudios epidemiológicos se dice que el 80% de causas de enfermedad cerebral de pequeño vaso, pues hay otras causas que son importantes y que son tratables y se deben intervenir tempranamente. Entonces, dentro de esas tenemos las malformaciones arteriovenosas, las aneurismas asociados a procesos infecciosos, la transformación hemorrágica de infartos cerebrales. Hay otras menos usuales como el Moyamoya o el síndrome de Moyamoya con las causas que están subyacentes, los aneurismas, las malformaciones. La trombosis de senos venosos cerebrales es una causa que identificamos más, pero algunos autores plantean que es por lo que tenemos mejor acceso a las neuroimágenes. Las vasculitis, y hay un síndrome de disregulación cerebrovascular en el cual englobamos lo que corresponde a los pacientes que presentan PRES, como síndrome imagenológico, y los que presentan síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y pues están las fístulas. En general, esto debemos pensarlo en pacientes jóvenes, que son las causas pues, macrovasculares, pero ¿qué nos debe llamar la atención? Vemos la historia clínica y más cuando el paciente está llegando a la urgencia. Pero lo primero es que si es una cefalea en trueno, pues tenemos dos posibilidades o tres grandes. Una es el síndrome de disregulación cerebrovascular, el otro es una trombosis venosa cerebral, aunque usualmente no es este su primer síntoma, o una hemorragia en el contexto de una subaracnoidea. Si hay fiebre concomitante, claramente endocarditis, que se podría presentar con una transformación hemorrágica, y esto nos cambia un poquito el orden de las intervenciones que realizamos. Si hay historia de cáncer, pues debemos pensar en metástasis, y porque los más usuales que generan metástasis no son los que usualmente generan hemorragia. Y lo otro es, si coexisten infartos y hemorragias, pues debemos pensar en otras posibilidades. Entonces tenemos allí, nuevamente, síndromes de disregulación cerebrovascular, endocarditis, pero entran angeitis o enfermedades de A2. Si lo que encontramos es una desproporción del edema perilesional, debemos pensar, si bien siempre se nos enciende el bombillo diciendo es metastásico, por ahí también podemos tener la trombosis venosa cerebral. Y si tenemos múltiples lesiones, lo que debemos pensar es
o es metastásico, o es infeccioso, o es de síndrome de irregulación cerebrovascular, que es usualmente el que tiene afectación de múltiples vasos, igual que las angiitis. Y ya miren que realmente lo que corresponde a las alteraciones macrovasculares solamente está en el contexto de si se asocia por lo general con hemorragia subaracnoidea. Ahí es cuando debemos pensarlo claramente. Y hay un tip clave y es, si adicionalmente el paciente cursa con síntomas neuropsiquiátricos, deberíamos pensar, y si encontramos enfermedad de sustancia blanca, pues en el contexto de que sea moderada usualmente, ¿será que es una enfermedad de pequeño vaso cerebral monogénica? ¿O será algo vasculítico? Y si lo que encontramos es que es muy desproporcionado el compromiso de las blanca, debemos considerar realizar un panel genético en estos pacientes, que usualmente muchos probablemente van a quedar con un diagnóstico de enfermedad de pequeño vaso, pero no se va a clasificar y estamos de pronto fallando ahí en ese escenario. Otro punto que es súper importante corresponde a la recurrencia. Si bien nosotros decimos, es una patología que es devastadora, que compromete funcionalidad, que compromete calidad de vida, lo otro que se ha encontrado en las series de estudios es que el paciente sufre una hemorragia intracerebral se diferencia. Entonces acá lo que encontramos es los pacientes que sobreviven a una hemorragia intracerebral y tienen una enfermedad de pequeño vaso, que es la mayoría, el 80%, pero que no tuvieron como tal la hemorragia intracerebral, su tasa de recurrencia realmente es baja comparado con el resto de la población. Y los estudios diferencian, y ahí entramos nosotros, es que si la población es afro o es hispana, van a tener una mayor tasa de recurrencia, diciéndose que a 5 años puede llegar al 50%. También es un dato que debe hacernos dar importancia a tratar con tiempo los pacientes que sufren esta enfermedad. Y lo otro que vamos a encontrar es cuáles son como los espacios de tiempo en los cuales va a haber lesión, que va a ser un buen predictor, y lo que encontramos es que en los primeros minutos pues va a haber el efecto de volumen, va a haber necrosis del tejido, y va a colapsar y se va a comprometer toda esa microvasculatura, o incluso podría empeorar y eso, la expansión de hematoma a nivel de ese microambiente. Entonces, las estrategias sugeridas de intervención tempranamente entonces va a ser manejo de la presión arterial, evacuar el hematoma tempranamente, ¿listo? Y el manejo hemostático farmacológico. Ya hablando en el término de horas a días, lo que tenemos es una respuesta inflamatoria desbordada y se relaciona con el edema perihematoma. Entonces, ahí también se va a beneficiar y lo que se plantea de que la gente no fue candidato a una descompresión, tal vez sí sea candidato a una evacuación, sí sea candidato a una craniotomía o una descompresiva. Y ha habido estudios, pero eso no ha tenido resultados para aplicar en la clínica, o sea, no ha sido investigación translacional aplicada para la parte del manejo antiinflamatorio. Y lo otro que se ha planteado es cómo manejamos esos productos tóxicos asociados a la exposición sanguínea de los tejidos encefálicos, y se ha planteado que el antes, pero eso tampoco nos ha dado muchas luces en el manejo de estos pacientes. Y tenemos otros factores como para clínicos inflamatorios, el estado antiinflamatorio, el clearance sanguíneo y el remodelamiento del tejido y la reparación de ese hematoma. Y estas son cosas que se están estudiando en modelos animales y que se está tratando de ver si logramos llevar esto a la clínica, pero hasta el momento pues no tenemos muchos avances prácticos. La última guía de la Asociación Americana de ACV, pues lo que nos plantea es, bueno, si ustedes tienen, que sabemos que el 80% va a ser enfermedad de pequeño vaso, pues lo que debemos es identificar, habrá factores de riesgo claros, que haya microsangrados, que haya cirrosis cortical superficial, porque uno de los factores como clásicamente evaluamos, pues va a ser la angiopatía mieloide cerebral. Entonces podríamos establecer como una prevención primaria en estos pacientes para tratar de que sean identificados y que sepamos si son diagnosticados cuando tengan una hemorragia intracerebral. Pero entonces, usualmente el paciente no entra por este lado, sino que ingresa por urgencias, requiere un cuidado crítico. Vamos a tener que identificar y evaluar de forma estándar todo paciente que llegue a urgencias, independientemente, pues se le debe hacer el manejo con el ABC. Y lo otro tiene que, bueno, me dicen que apague la cámara, de pronto para la señal. Ya. Y lo otro tiene que ver con el manejo que vamos a hacer después de, porque entonces estos pacientes deben tener una rehabilitación, deben darse salida tempranamente, porque estadías prolongadas tampoco son fáciles. Y se debe hacer estrategias de prevención secundaria, que son manejos que debemos hacer tanto de intervención de factores de riesgo, como de los fármacos y las intervenciones específicas que vamos a realizar. Entonces, entrando ya en detalles ya de lo que es el código ACV, pues tenemos que requerimos un equipo, y este equipo pues va a estar conformado por los médicos de urgenciólogos, médicos de urgencias, los neurólogos, los neurocirujanos, todos los profesionales de rehabilitación, enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de imagen, los especialistas en neuroimagen, los neurointervencionistas, porque depende de la causa, pues lo que vamos a manejar. Y para eso se plantea que entonces debemos tener una muy buena comunicación, debemos tener equipos de respuesta rápida para actuar y lograr metas de tiempos, y retroalimentación, educación y estandarización.
Hoy usamos software y programas que nos permiten mejorar los flujos de trabajo como la inteligencia artificial y en últimas lo que buscamos es un manejo integral del paciente. Esto que les acabo de comentar ya lo tenemos hoy en nuestras instituciones, ya estamos trabajando para recertificarnos y para ampliar el número de instituciones que puedan prestar servicios de atención integral de ACV. ¿Qué requerimos ahora? Introducir a estos pacientes por todo el flujo de trabajo que independientemente de la causa que encontremos en la neuroimagen, el paciente se maneje con un estándar de calidad. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos el Rapid, nos llega el paciente, nos avisa, nos dice cuál es la tomografía, la angiotomografía, la perfusión, nos marca los tiempos y nos ayuda a que todo el equipo esté comunicado. ¿Qué debemos mejorar? Que acá incluyamos también a los pacientes de ACV hemorrágico y que en sus instituciones, los que nos acompañan de otras áreas, pues también en sus chats y en sus aplicativos que utilizan los ACV, incluyan el ACV hemorrágico. A los pacientes que se tratan de forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, como quieran usarlo en su equipo, les va mejor y vamos a tener mejores resultados. Entonces, este es un esquema del libro que les decía el doctor Casallas. Acá pueden obtenerlo. Pero lo que quería decir con esta imagen es, hoy sabemos que trabajamos por el ACV isquémico, pero tenemos que empezar a trabajar por ese ACV hemorrágico, que dado sus números y lo que hemos visto, pues tiene un gran impacto en la sociedad. Y probablemente nos toque incluir después, incluyendo lo venoso, pero pues por ahora vayamos por el hemorrágico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tener una activación apropiada del código ACV. Debemos tener disponible un equipo 24/7. Ahí sí ya toca que en la institución se organicen los que están en otros, y en acá en Shayo pues ya estamos cuadrados para el código ACV isquémico, entonces lo que nos toca es tratar este ACV hemorrágico. Un dato que es fundamental, igual que en el isquémico, es la hora exacta del inicio de los síntomas, porque empieza a partir del reloj en contra del tejido de ese paciente. Igual que pasa en el isquémico, toca saber la última hora de que fue visto bien. Y tenemos que hacer énfasis en si es un paciente que usa dispositivos, hoy nuestros pacientes tienen dispositivos que podrían dificultar el manejo, dígase de cardio, dígase de neurointervencionismo. Entonces lo que nos toca es saber también, y como les dije, si usan antitrombóticos, pues saber cuál específicamente, si es un anticoagulante, pues este paciente va a tener un mayor riesgo y nos va a tocar hacer intervenciones especiales. Si ha tenido cirugías recientes o sangrados recientes. Y otra cosa es que nos toca saber cuál es la condición previa de este paciente. Entonces nos toca saber la parte física, funcional y cognitiva antes de que le diera el evento agudo por el que ingresa a urgencias. Y acá cambia un poco la recomendación. La recomendación nos dice que estos pacientes deben tener un NIHSS, debemos tener un ranking, porque el ranking es el que va a permitir que evaluemos a estos pacientes. A diferencia del ACV isquémico en el hemorrágico, el ranking debe ser evaluado no solamente a los 90 días, 180 días e incluso al año, porque los desenlaces funcionales se califican a más largo plazo. Toca clasificarlos de acuerdo a la escala del ICH. Nos toca medir siempre los volúmenes. Esto, aunque no lo hagamos en isquémico, termina volviéndose un estándar, y en hemorrágico pues tiene un valor predictor. La regla usualmente es el ABC2. Hay algunas variaciones para hacer que no nos sobreestime tanto el volumen, pero digamos que como es la que se usa en todos los estudios, pues yo voy a hablar acá del ABC2. Nos toca evaluar el FUNC, y hay varias escalas. La clasificación etiológica. La clasificación etiológica, igual que hacemos en el isquémico, en el hemorrágico, hay 3 grandes que son aceptadas. Entonces tenemos el Atomic, tenemos el SMASH, y hay una que se planteó recientemente, que es esta del Class ICH, que es muy parecida al ASCO del isquémico. Entonces yo acá les traigo para mostrar esta, y ahorita pues hablaremos al final qué es más práctico o qué no. Y hay varias reglas predictoras para decirnos si un paciente tiene o no causas secundarias, sobre todo macrovasculares, que requieren intervención temprana. Entonces acá yo les voy a mostrar el Diagram Plus. Entonces, como centro de excelencia en ACV, lo que nosotros hacemos es trabajar en equipo. Ya está identificado que tenemos un kit de ACV. Entonces, lo que nos toca ahorita adicionarle a ese kit de ACV son todas las herramientas para reversión de anticoagulantes en la institución. Nos toca tener, más allá del abetalol, de lo que dispongamos en nuestra institución para llegar a metas de antihipertensivos. Y nos toca que se responda rápidamente del equipo en la institución para saber si ese candidato va a ser o no a una cirugía en ese momento. Y ahorita hablaremos de los tiempos que nos toca cumplir. Debemos contar igualmente con una unidad de cuidados intensivos neurocríticos y una unidad idealmente. Y lo que queremos es que este paciente pues, salga en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿cuáles son las metas de tiempo que se plantean en estos pacientes? Entonces, los accesos venosos deben ser apenas el paciente llega, idealmente que sean 2, y que esto no retrase el tiempo para llevarlo a la neuroimagen. El tiempo puerta-imagen sigue siendo la recomendación menor a 30 minutos. Y aquí entra un nuevo tiempo, y es que el paciente, desde que llega, el primer antihipertensivo debe ser realizado en el momento en que se hace la neuroimagen y se identifica que hay un ACV hemorrágico y que obviamente pues, está con cifras tensionales fuera de metas. ¿Para qué? Para que en la primera hora hayamos llegado a la meta propuesta de control, y estos son los pacientes que van a tener una mejor respuesta funcional. Cuando uno revisa la evidencia, pues realmente los
son los que tienen hematomas muy grandes comparados con los que tienen hematomas menores de 15 mililitros. Lo otro es que se plantea que haya un tiempo puerta, valoración para ver si es candidato o no a neurocirugía en esa primera hora. Entonces, planteando un poquito ya ahí en vías reales, el paciente llega, le ponemos los accesos, hacemos la historia rápida, sabemos si usa o no anticoagulantes, vemos cómo están los signos vitales, tomamos la glucometría, lo pasamos al tomógrafo, vemos que el paciente tiene hemorrágico, el protocolo continúa porque se le debe hacer la angiotomografía, en estos pacientes se indica la angiotomografía para saber causas secundarias, e iniciamos el antihipertensivo como si fuera realmente el trombolítico. Y en esa primera hora nos toca llegar a las metas de tensión arterial y también que se defina si es o no candidato a cirugía. Y acá entra otra discusión y es qué tipo de cirugía, cuál es el paciente mejor candidato. Los estudios han ido ampliando poco a poco. Realmente hoy lo que tenemos es, o el paciente se beneficia de una cirugía abierta o una cirugía mínimamente invasiva de evacuación, o se va a beneficiar de craniotomía en el otro escenario que les planteaba al inicio. Hay unos que plantean que así como tenemos el puerta ingle a 90 minutos, pues hagamos un puerta cirugía a 90 minutos. Pero hay otros centros que dicen, probablemente esto no va a ser tan realizable en vida real, porque nos toca poner a todo un equipo a organizarse. Entonces lo que dicen es que se hagan las primeras 24 horas rápidamente, pero la idea es que cada vez esta puerta cirugía pues vaya llegando cercana a ese 90 minutos, que es el puerta ingle del isquémico. Lo otro, y que no hacemos usualmente, es hacer la prueba de disfagia inmediata, en el momento que el paciente está en la urgencia, igual que hacemos con el protocolo isquémico. La prevención secundaria, la idea es iniciarla en las 24 horas. Los pacientes lo que está recomendado es hacer un control de neuroimagen a las 24 horas, independientemente de si hay deterioro o no, sino para saber cómo va el volumen del infarto. Y hay algunos estudios que han planteado que la imagen debería hacerse cuando el paciente llega, a las 6 horas, porque ahí determinamos el delta de expansión de hematoma, y a las 24 horas. Eso ya queda para que se ajuste internamente a las posibilidades del centro. La iniciarla después del primer día, y todo paciente debe recibir junto con su familia o sus cuidadores educación antes del egreso, y quedar con tamizaje para espasticidad, porque estos pacientes tienen ese compromiso adicional al compromiso cognitivo. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Hoy tenemos que estamos muy bien organizados, trabajamos en equipo, hacemos respuesta rápida en los pacientes con el isquémico, pero ¿qué está pasando con el hemorrágico? Poco estandarizados, no somos consistentes, no tenemos unas metas claras, ni nos estamos midiendo en los tiempos para el manejo de nuestros pacientes, y la parte de la cirugía pues queda muy dependiente del cirujano que esté en ese momento, y también de cómo se consideró al inicio el paciente, si era trabajable o no trabajable, y cuál era su clasificación ICH. Entonces lo que se plantea es que seamos muy organizados, muy esquemáticos, de igual manera con el hemorrágico, que todo paciente que pase la puerta se identifique como una CB, acá igual nos sirve el corre más, hacemos la neuroimagen que incluye tomografía simple, angiotomografía, y hacer pues el protocolo que tengan ustedes particular. La parte etiológica serviría mucho hacer la resonancia magnética, pero eso va a depender de las condiciones particulares del paciente. Si está anticoagulado, pues tenemos que hacer la reversión inmediata en la urgencia, y si estamos fuera de metas, controlarlo. Y acá es lo que les comentaba, se dice, hay que hacer una neuroimagen control a las 6 o 24 horas, y todo esto debemos hacerlo en la primera hora de oro. Estos tiempos que yo les hablaba, pues salen de la recomendación del grupo de expertos y de la asociación americana como europea y también la china de ACV, en la cual dicen, listo, nosotros ya tenemos estas metas de tiempos en el infarto, nos toca trabajar en el hemorrágico, tal vez 90 minutos para estar ya en sala de cirugía, nos va a tocar trabajar un poco más, pero sí que la tengamos en menos de 24 horas y vayamos trabajando para ir bajando estas metas. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de evaluación en estos pacientes? Entonces, ya dijimos que hay que hacer la historia, ver cuáles son los factores de riesgo, ver si está anticoagulado, controlar los simuladores. Vamos a hacerle el ICH, esto nos va a predecir, visto la mortalidad de 30 días, y esta es la forma en la que igual debemos hacer la medición del ABC. Entonces tenemos que el eje mayor, o sea, el diámetro de este sangrado en el corte donde se vea mayor, hacemos perpendicularmente a la medición en B, y luego depende del número de cortes, lo multiplicamos por el grosor en centímetros. Esta sería una manera, o la otra es, si en sus instituciones, así como acá nosotros tenemos la posibilidad de verlo en varios cortes, tanto el axial como el sagital y el coronal, pues lo que hacemos es medir en el corte coronal o en el sagital para ver el eje en C y calculamos el valor. Esto va a ser fundamental, servir como predictor de expansión de hematoma cuando hagamos el seguimiento, y ya veremos. Entonces, por ejemplo, este paciente tenía un sangrado, que era ganglio basal, se le hizo la angiotomografía, acá nos sirvió bastante de la angiotomografía porque tenía un signo en la imagen, listo, que era el punto en la angiotomografía, y este paciente a las 24 horas o más tenía una expansión severa del hematoma, y si esto se hubiese identificado tempranamente e intervenido, probablemente hubiese sido algo diferente el desenlace. Hay otros factores que debemos tener en cuenta como predictores de expansión, y uno es que sea de forma irregular, el signo de la isla, del satélite, que haya cambios en las densidades, ¿listo? Y esto nos va a predecir que tengamos o no una expansión del hematoma.
También les hablé de que el recomendado sería, y ahorita pues lo discutiremos qué tan práctico, pero digamos, la idea es tener nosotros ayudas cognitivas, listas de chequeo que tengamos ahí en el momento de atender al paciente para simplemente ir señalando y poniendo. Entonces, por ejemplo, este es el puntaje de Diagram, que una forma de establecer la probabilidad de que un paciente tenga causas secundarias de esa hemorragia. Entonces, acá lo bueno es que nos clasifica, si tiene 18 a 50 años, si tiene o no enfermedad de pequeño vaso cerebral, si tiene 51 a 70 años, si se le hizo solamente imagen de tomografía simple o si tiene tomografía y angiotomografía, este sería el Diagram Plus. Entonces, lo que vamos a calificar es si esta es profunda, si es lo... Entonces, como ven ustedes acá, los que tienen mayor probabilidad de que sea por causas macrovasculares, pues son los que no tienen enfermedad de pequeño vaso, que son de fosa posterior, los que se les hizo una angiotomografía, listo, y salió positiva, listo, y son de fosa posterior o incluso lobares. Si ustedes ven en general el hecho de que salga una angiotomografía pues, positiva, obviamente nos va a decir que la predicción va a ser muy alta de que tenga una causa secundaria macrovascular. Ahorita vamos a hablar de cuál es la utilidad de estos marcadores por imagen, expansión de hematoma. Entonces, lo primero es, este signo de la isla que hablábamos, tiene una especificidad del 98%, el del satélite sensibilidad del 54%, con una especificidad buena del 94%, el signo del hoyo negro del 30% sensibilidad, especificidad del 91%, y el signo del punto, una especificidad del 88% en la angiotomografía. Pero ¿qué es lo importante? También se han desarrollado puntajes para evaluar como este Brain Score, en el cual me dice cuál es el volumen. Entonces, por tanto, es súper importante hacer un cálculo correcto del volumen, que me dice si es menor de 10 hasta 20 o mayor a 20 mililitros, si es una hemorragia recurrente, si está en uso de anticoagulante, si tiene extensión intraventricular, el número de horas desde el basal hasta la realización de la tomografía inicial. Y eso nos va a dar unos puntajes y nos va a predecir cuál va a ser la expansión. Si esto a veces nos parece que es llenar muchos documentos, hay uno que se ha estudiado, este se estudió en 4 países, Italia, Alemania, China y Canadá, en más de 1.450 pacientes, que es el crecimiento ultratemprano del hematoma. Y lo que se hace es medir el volumen de la hemorragia intracerebral sobre el tiempo en horas, desde el inicio del evento hasta la toma de la imagen. ¿Y qué ha encontrado este? Que es un predictor independiente de expansión severa del hematoma, y que si este está por encima de 5 mililitros por hora, la posibilidad de que haya una expansión severa del hematoma es de más de 2.4 veces. Por tanto, tener estos datos clave nos va a ayudar a trabajar con esos pacientes, que probablemente veamos en la imagen inicial unas hemorragias que no son muy grandes, pero que si encontramos estos predictores nos van a ayudar a trabajar tempranamente. Listo, entonces, ¿qué se propone que debemos hacer cuando el paciente venía anticoagulado? Pues hacer la reversión. En este caso, los pacientes que vengan anticoagulados con antagonistas de vitamina K y con INRs por encima de 1,3, pues podemos usar el complejo protonbrínico y vitamina K recomendado. Y como ven ustedes acá, la idea es que esto comience en el momento en que yo sepa que es una hemorragia. Y como dijimos que la puerta de imagen iba a ser menor de 30 minutos, pues la puerta inicio de la reversión del anticoagulante o del antihipertensivo y o de ambos va a ser en menor de 30 minutos cuando inicie la primera dosis y luego pues que alcance metas. Si veníamos con el del 10, pues sería con Dexanet alfa, los que lo tengan disponibles, y que la última dosis haya sido en menos de 18 horas. Esto pues está basado en los últimos estudios. Los que dispongan de idarucizumab podríamos usarlo, y los inhibidores específicos, pues lo que tenemos que usar son el complejo protrombínico en los pacientes que vengan con DOACs, aunque los últimos estudios pues, han demostrado que les va mejor con los específicos, pero sí tienen más efectos protrombóticos. Ya hablando de la reversión específica, pues ya hablamos que entonces vitamina K, plasma fresco congelado, acá tenemos entonces las dosis que van a depender del nivel de INR y debemos tener en cuenta los efectos adversos que nos pueden suceder ahí mismo en la urgencia. Entonces anafilaxis, sobrecarga de los trombóticos cuando usamos para revertir warfarina, eventos trombóticos específicamente si usamos los específicos o los generales para los señores del 10A. Y acá vamos a diferenciar entre si la última toma fue a las 7 horas previas o más allá de las 7 horas previas, en la cual pues debemos dar una dosis menor de Andexanet alfa. Y si usamos el complejo protrombínico, pues vamos a usarlo a dosis estándar. Y si el paciente tomó hace menos de 2 horas, podríamos... Eso está en las recomendaciones basadas en guías de las diferentes sociedades de ACV en el mundo. Si usamos el nido directo, pues vamos a usar, dependiendo de la molécula que usemos para hacer el manejo específico, y de las heparinas con protamina, y debemos hacer el monitoreo de laboratorios para saber que llegamos a niveles. Acá va a depender de si hay acceso o no a ver actividad del anti-10, o si no, pues hacemos los estándar. Hay otra posibilidad, y hay casos que se reportan, y es que podríamos guiar el de esta cascada de la coagulación, depende de dónde está la alteración, con tromboelastografía rotacional, en la cual, por ejemplo, este paciente llegó con una hemorragia que era severa, y al hacer el estudio en las diferentes modalidades, pues se encontró que había un déficit de fibrinógeno, y lo que se hizo fue corregir específicamente este déficit, y con eso hubo un mejor control del sangrado, y se evita una expansión y mayor compromiso. Entonces, la situación acá es, si se tiene disponible, podría ser otra herramienta a utilizar.
digamos, ya sabíamos que hicimos la reversión, ahora vamos a hacer el manejo rápido de las cifras de tensión arterial. En este escenario, lo que está recomendado es si lleva menos de 6 horas de síntomas y tiene cifras de tensión arterial sistólica sobre 150, debemos llevarlo a metas que estén por debajo de 140, que es como la recomendación, y los estudios que se han realizado, incluyendo pues, el Interact 3, que fue el último del todo el paquete de cuidados. Y acá hay un dato importante, es que estas presiones arteriales se deben mantener por la primera semana en el paciente. Usualmente en los estudios de vida real se ha visto que la estancia promedio de los pacientes con hemorragia es de los 7 días. O sea que esto lo cumpliría intrahospitalario. En esta guía que está basada en la Asociación Europea de ACV, ellos plantean que se debe evitar más de 90 milímetros de mercurio de disminución de la tensión arterial sistólica y que el primer antihipertensivo se dé en los primeros 30 minutos o antes y que lleguemos a metas en la primera hora. ¿Listo? Si ustedes se ven acá, independientemente de la hora de inicio de síntomas, la meta es bajar si está sobre 150. Pero entonces, ¿qué diferencia esto con asociaciones, la china y la americana? Es que cuando se hizo el análisis de cómo se comportaba la reducción de presión arterial con respecto al ranking a 90 días, se veía que tenía una relación en forma de J, en la cual realmente por debajo de 60 milímetros de mercurio de disminución inmediata, esto sería para la dosis del primer antihipertensivo, y lo otro que es súper importante es que nos toca iniciar claramente con antihipertensivos endovenosos para lograr variabilidad de las cifras tensionales. Y el dato acá de este análisis, que incluye el Interact 2 y el ATACH 2, es que los pacientes que se benefician de la disminución rápida de las cifras tensionales si están sobre 150, realmente, si un paciente tiene, por ejemplo, 220, solo sería seguro disminuir hasta 60 milímetros de mercurio, lo cual estaría un poquito contrario a lo que plantean los europeos, que ellos hablan de que hasta 90. De hecho, si ustedes ven acá, se sale ese 90 milímetros de mercurio de disminución rápida de los valores que fueron calculados y ya empieza a ser deleterio sobre esos niveles. Esto digamos que es en general para todos los pacientes. Si el paciente tiene un volumen que es severo, dígase, sobre los 15 a 30 mililitros, realmente este paciente sí se beneficiaría de unas reducciones mucho mayores. Y también esto va a depender de la curva de autorregulación, si este paciente es hipertenso o no, el cual va a tolerar o no caídas mayores. Pero digamos que a los datos que tenemos hoy, los análisis que se han hecho de los subgrupos, se plantea que lo ideal sería disminuir de forma súbita en los primeros 30 minutos y alcanzar metas a 60 minutos y mantenerlo en metas por los primeros 7 días. Listo. Lo otro tiene que ver con la intervención quirúrgica para evacuar el hematoma o hacer un drenaje ventricular externo. Entonces, lo que se plantea ahorita es que la decisión de si va o no a cirugía pues sea analizada caso a caso, listo, y que esté conformado por un equipo multidisciplinario, que en este caso de ACV, en el cual tienen voz todo el equipo, y lo que ellos plantean es que sería razonable si el paciente antes del ACV hemorrágico tenía un ranking de 2 o menos, si tiene un Glasgow menos de 13, si la hemorragia en su volumen es mayor a 20 supratentorial, si es de fosa posterior o si está obstruyendo tercer y o cuarto ventrículo. ¿Cuál sería como el valor de código? Es que el 100% de los pacientes cumplan con la valoración para saber si es o no candidato a cirugía y que menos del 50% de los pacientes se queden sin ser valorados en los primeros 60 minutos desde que llegan a la urgencia. Esto hoy va a ser fácil en el sentido de que tenemos, por ejemplo, los software como Rapid, podemos ver las imágenes a distancia, entonces el cirujano podría plantear, junto con la información de calidad que dé el equipo, un candidato de forma temprana. Pero entonces tenemos que los datos también van a depender de la localización. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que se hizo con más de 530 pacientes que tuvieron una hemorragia intracerebral. Este fue un estudio retrospectivo y fue un centro único en Hong Kong del 2011 al 2018, y ellos lo que dijeron fue, evaluemos cómo les va y cuáles son los que tienen mejor desenlace, pobre desenlace y mortalidad a 6 meses, definidos por ranking modificado. Y ellos lo que encuentran es que si la hemorragia es lower, de entrada a los pacientes que tengan menos de 40 mililitros ya les va a ir bien. Entonces, ¿a quién toca trabajarle? A los pacientes que tienen menos de 89 mililitros. Y estos pacientes son los que toca evaluar si serían tempranamente, hablando en ese tiempo, cirugía de 90 minutos a menos de 24 horas, de ser intervenidos. Entonces, probablemente les va a ir muy bien a volúmenes grandes. Esta es lo que se plantea acá. Si es de putamen o cápsula externa, menores de 42 mililitros. Si son de globo pálido, cápsula interna, menores de 21 mililitros, son los que deberíamos intervenir. Los volúmenes pequeños claramente ya les va a ir bien de entrada. Si es en tálamo, menores a 10.5 mililitros. Si son de cerebelo, menores de 22 mililitros. Y si ustedes se dan cuenta, esto va muy en sintonía con los valores que tradicionalmente ya traen los estudios y que se manejan en general para definir los que son o no candidatos. Y en tallo, no se pudo determinar el OR ajustado, porque igual esto hicieron los análisis de sensibilidad para ajustarlos,
que se plantea que si es menos de 10 mililitros deberían ser intervenidos, pero entonces aquí entran varias consideraciones especiales. Uno, pues pasa el abordaje. Dos, es que un grupo importante de pacientes fallecieron antes de poder hacer los análisis de los que habían tenido compromiso en tallo. Entonces, por eso queda acá un poco flojo los datos para poder hacer ese cálculo. Entonces, quedamos desde que los pacientes que van a tener pobre pronóstico allí, pues parten de 7 mililitros. O sea, esos serían los que claramente deberíamos considerar si es posible con la tecnología que se dispone en cada institución. Y es cuál va a ser el tipo de abordaje. Tenemos entonces que inicialmente, dependiendo de la experiencia del centro y el número de casos año, pues va a ir mejor si viene con una tradición de abordaje abierto, aunque ahorita los estudios pues vienen planteando que los abordajes mínimamente invasivos les va mejor. Entonces, por ejemplo, en los últimos estudios, como por ejemplo el Enrich, se evaluó si la hemorragia era espontánea y lobar o era ganglio basal anterior, con volúmenes entre 30 y 80 mililitros y clausus de 5 a 14, que la intervención se hiciera tempranamente. Como ven, con los métodos que se plantean para el código. Entonces, que sean en las primeras 24 horas, y por ejemplo acá en este, que es de los últimos publicados, se habla de que sea preferiblemente en menos de 8 horas. Si ustedes ven, el número de pacientes no es muy grande, comparado con las series de otros estudios en otros escenarios, pero digamos que lo que han documentado es que en general le va bien a los pacientes bien seleccionados. ¿Listo? Y ahora la evidencia está más clara es para los pacientes que tienen compromiso, que es lobar y cercano a corteza, y los profundos con abordaje mínimamente invasivo. Las particularidades que hacen los autores y los revisores es que esta tecnología para ser mínimamente invasivo es costosa y no es fácilmente asequible. Entonces, que podríamos ajustar nuestros protocolos para hacer abordajes que puedan ser similares o semejar a cirugías mínimamente invasivas. También se ha planteado si el estudio previo con imagen por resonancia para difusor de tensión y saber la tractografía ayuda o no, y los resultados no son claramente a favor de hacerlo o no previamente, comparado con el abordaje anatómico, por lo cual sigue faltando evidencia para determinar con claridad la elección de un abordaje específico, por lo cual las guías hoy en día no hacen una recomendación específica. Entonces nos queda lo otro que viene de Interact 3, y es control de glucosa. Entonces el manejo va a ser pacientes que no sean diabéticos, que tengan glucosa por encima de 140, hay que intervenirla y mantenerla en la primera semana, igual que las cifras tensionales. Y los diabéticos por encima de 180. Aquí hay que hacer una claridad, y es que si bien Interact 3 vino a darnos la evidencia más actualizada, estos estudios de paquetes de cuidados vienen siendo estudiados cerca del 2010, 2016, hacia adelante, en Europa, donde se planteó el manejo del control de temperatura, el abordaje temprano de la deglución y de la presión arterial. Y para el control de temperatura es que se evalúe la temperatura cada 4 horas por los primeros 7 días y se inicia antipirético si está sobre 37.5. Es súper importante, y aunque esto sea menor, que estas intervenciones pues van a ayudar y van a cambiar también el perfil inflamatorio del paciente. Este es un estudio que se hizo en el universitario de Bern en Suiza, donde ellos evaluaron del 2018 al 2020 la implementación en vida real de un código ACV hemorrágico. Aquí lo que traje la información y que me parece importante es cerca del 66% de los pacientes que llegan como código y se identifica una hemorragia son candidatos para manejo antihipertensivo endovenoso. Un poco más del 20%, o sea, 1 de cada 5, realmente son los que se van a beneficiar de reversión de anticoagulación. Aún menos, cercano al 17%, son los que se van a beneficiar de una intervención quirúrgica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la cirugía es importante, si bien la reversión es importante, el eje del manejo va a ser el control de las cifras tensionales. Y estos investigadores que demostraron que desde el ingreso hasta el final de la estancia en la urgencia se pueden lograr los tiempos. Obviamente, se podrían pasar si no estamos tan estandarizados, pero recuerden que esto fue previo a toda la evidencia que sí o sí, pues los paquetes de estándares de cuidado funcionan. Acá ya les traigo la clasificación etiológica, así como usamos para infarto, que tenemos el ASCOT, pues tenemos el CLAS ICH, y él lo plantea en 5 subtipos: arteriosclerótico, angiopatía amiloide, enfermedad de pequeño vaso mixta, otras formas de enfermedad de pequeño vaso que incluye las neurogenéticas y otras, y causas secundarias. Y se va a evaluar por categorías de evidencia, incluyendo si está bien definido, si posiblemente es, o si hay ausencia de enfermedad, o si no se hizo adecuadamente la búsqueda etiológica completa. Y esto pues va a determinar de la 1 a 2, a 0 y a 9. Esta me parece que es importante para los grupos de trabajo de ACV, no para hacer la implementación ahí en la urgencia, sino ya cuando el paciente se le hace la continuación del manejo, porque nos ayuda a ser muy estrictos y estandarizados y esquemáticos para hacer el abordaje etiológico. Entonces nos plantea criterios, qué debo evaluar, qué debo mirar. Incluye, en este caso, para esta publicación, está con Boston 1.5 de angiopatía amiloide, pero ellos hablan que es aplicable con los criterios igual teniendo resonancia con los Boston 2.0. Angiopatía amiloide nos dice también que no se nos pase la búsqueda etiológica, sobre todo para otras formas que son posibles, y causas secundarias que puedan quedar
a medias. En algunas ocasiones nos sirve mucho realizar perfusión en estos pacientes. ¿Y que siempre hay en estos pacientes que tienen ácido hemorrágico? Uno, si los antiplaquetarios se pueden continuar después de un ácido hemorrágico. Entonces, estos dos estudios de referencia, ellos hicieron el análisis y lo que encontraron es que si el paciente ya venía en UCI con indicación de antiplaquetario, este se podría continuar y que se podría continuar incluso después de las 24 horas y se ha encontrado que podría incluso disminuir la recurrencia de hemorragia. Lo otro tiene que ver con cuándo inició yo la anticoagulación. Entonces, también se hizo un estudio, este fue un solo centro, en el cual evaluaron más de 300 pacientes, esto fue retrospectivo claramente, y esto tiene una particularidad y es que fue en pacientes anticoagulados con valvulopatías. Y lo que encontraron es que los pacientes no presentan más sangrado ni tienen riesgo si se inicia tan temprano como 7 días y que entre 7 y 14 días podría ser un rango razonable, pero que hay más riesgo de expansión o sangrado si usamos terapia puente con heparinas. Esta investigación pues queda para que sea replicada, pero sí nos da luces de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, en nuestro centro, que es iniciar tempranamente si está la indicación. 7 días viene a ser seguro. Bueno, muchas gracias.